Este screencast lo ayudará a empezar a usar matemática con la introducción de algunos de los conceptos más básicos. Lo primero que necesita poder hacer es ingresar contenidos en matemática. Si usted lo está haciendo en un cuaderno ya existente, entonces debe poder insertar el cursor de modo que cree una nueva celda de entrada. Esto se hace moviéndolo a una posición donde se vuelve horizontal. Cuando es un cursor vertical, hacer clic insertará un punto de inserción en un material existente. Cuando es horizontal, hacer clic creará una nueva celda. Si usted está en una sesión nueva de matemática y tiene un cuaderno vacío, va a comenzar ya con un punto de inserción. Ahora, cuando escribo, crea automáticamente una nueva celda de entrada. Automáticamente, al presionar la tecla Enter, van a aparecer líneas adicionales en esa entrada porque, a medida que usted adquiere más habilidades con matemática, va a desear ingresar muchas líneas de entrada juntas. Cuando tiene su entrada lista, usted puede instruir a matemática que opere con ella presionando Shift más Enter. O, si tiene un teclado de tamaño completo, puede hacer esto también con la tecla Enter del teclado numérico. Esto le dice a matemática que tome la entrada, en este caso 2 más 2, operar con ella, lo cual es poder calcular 4 y retornar el resultado. El bloque de entrada con posición básico en matemática es la función, así que comencemos con una función simple. Aquí la función es sin y sacamos que el seno de 3.4 es menos 0.2. Ahora, todo en matemática tiene una descripción funcional y en efecto, con nuestra primera porción de entrada, 2 más 2. El signo más es un caso especial porque podríamos haber ingresado la función plus, 2,2. De modo que todo en matemática puede ser ingresado de esta forma. La función adopta la siguiente forma. Comienza con un nombre y es importante entender que los nombres de las funciones de matemática, y de hecho todos los símbolos en matemática, distinguen mayúsculas y minúsculas. Siguen reglas muy claras y consistentes. Todos los nombres comienzan con mayúscula y es la palabra completa en inglés, a menos que haya alguna convención muy importante que deje esto sin efecto. Le decimos a matemática qué elementos queremos calcular con esta función usando los corchetes. Así que los corchetes, los argumentos que siguen y los corchetes de cierre muestran que los terminan y donde hay más de un argumento están separados usando una coma. Nunca se usan los paréntesis para este fin. Los paréntesis solamente se usan para aclarar el orden de precedencia en una expresión. Así que cada función sigue el mismo patrón: nombre, corchete, argumentos separados por comas y un corchete de cierre. Hagamos un ejemplo simbólico un poco más complicado usando entradas compuestas. Vamos a crear una inserción y voy a escribir mi función. En este caso voy a hacer la transformada de Laplace de una expresión y voy a usar la paleta de matemática básica, la cual se abre automáticamente cuando usted instala matemática para ingresar el contenido. Entonces tendremos una fracción y puedo ver entre los campos de valores. Y vamos a tener una potencia. Quizás tengamos t al cuadrado y ahora voy a escribir los otros argumentos separados como antes por comas y estamos transformando del símbolo t al símbolo s por medio de la Place Transform. Y vamos a evaluarlo y si revisamos nuevamente, sigue exactamente las mismas convenciones como cualquier otra función. Palabras en inglés completas, en este caso 2 palabras. Y cada palabra completa comienza con mayúscula y luego los argumentos separados por comas y dentro de corchetes. Ahora sabe lo suficiente para poder usar quizás la mitad de las funciones incorporadas de matemática individualmente. Ahora hablemos de datos y operaciones de matrices. Voy a ocultar el trabajo que hemos hecho hasta ahora para que se vea más ordenado. Matemática considera listas y matrices y toda clase de datos en una manera altamente consistente. Comencemos mirando un poco de estadística básica y vamos a introducir una notación nueva. Tenemos la función min siguiendo la misma convención como todas las otras funciones, pero ¿es que hay solamente un conjunto de datos del cual queremos sacar el promedio? Las listas de datos están delimitadas en matemática con esta llave. La llave está al comienzo y hay una llave de cierre al final para mostrar el final del conjunto de datos. Cada dato está separado del que sigue con una coma y evaluamos esto. Y vemos que el promedio de esta lista de datos es un 3.
Toda vez que tenga una clase de datos agrupados como un conjunto de puntos, siempre se usa la notación de lista. Vamos a considerar un ejemplo completamente diferente. Miremos un conjunto de puntos X, Y. Bueno, en este caso, vemos que podemos extender el principio para que sea una lista de puntos. Entonces tenemos la llave para mostrar que tenemos una lista de puntos separados y cada punto es una lista de valores agrupados, los cuales son las coordenadas X y Y. Estamos pasando una lista de listas y que se pasa con la función listLinePlat, la cual produce nuestro diagrama donde nuestro primer punto era 1,2 y nuestro segundo punto era 2,4 y nuestro tercer punto era 3,1. Este mismo principio de una lista de listas se extiende a toda clase de matrices aritméticas. Miremos un ejemplo. Aquí vamos a buscar la inversa de una matriz de 3 por 3. En matemática, una matriz es simplemente una lista de filas. Cada fila es una lista de valores, así que otra vez tenemos esta lista de listas. Esta es la primera fila de la matriz, esta es la segunda fila de la matriz y esta es la tercera. Cada fila delimitada al comienzo y al final por una llave y las filas juntas están agrupadas en una matriz, otra vez con la llave. Y esta es la inversa de esa matriz. Podemos mostrar esto en una notación especial de 2 dimensiones. Si quiero que la celda se convierta a notación tradicional, podemos ver esas que se ven en una forma multidimensional, pero es importante pensar internamente de todo lo que sea una lista de listas, porque este principio se extiende muy fácilmente a datos de 3 o más dimensiones, con listas de listas o listas de listas y así sucesivamente, todo altamente consistente. Ahora que sabe cómo usar una función de matemática por los números o expresiones simbólicas o datos, usted puede usar la vasta mayoría de matemática en modos interactivos básicos. La principal dificultad ahora es saber qué función desea usar, así que hablemos un poco de encontrar la función correcta. El comienzo es el sistema de ayuda en matemática. Bajo el menú de ayuda, usted va a encontrar el centro de documentación. El centro de documentación es una colección estructurada de alrededor de 10.000 páginas de información documentando las funciones individuales y también guías explicativas para ayudarlo a aprender cómo se usan. En esta etapa de aprendizaje de matemática, las áreas en que usted está probablemente más interesado van a ser las secciones sobre matemática y algoritmos, visualización y manejo de datos. Miremos un ejemplo de matemática y algoritmos. Si tomamos por ejemplo, estadística, tenemos una subcategorización que descompone áreas diferentes de estadística. Quizás estemos interesados en análisis exploratorio de datos y dentro de eso, ahora podemos encontrar quizá la función FindClusters es lo que estamos buscando, la cual hace el análisis de clúster. Cada página de documentación sobre funciones en matemática sigue una estructura consistente. Tenemos algunos enlaces rápidos a guías, funciones relacionadas. Si no estamos realmente en la función correcta y en la parte superior de la página, tenemos ejemplos del uso básico. Debajo de eso, hay un área extensible de información más detallada sobre esta función y luego, debajo de eso, muchos ejemplos. La sección de ejemplos básicos ya está abierta. Vamos a encontrar un ejemplo simple de hacer un análisis de clúster de una lista pequeña de datos. Podemos copiar estos ejemplos en nuestro propio trabajo o podemos trabajar con ellos directamente en el lugar. Así que podríamos descubrir qué pasa si añadimos otro elemento a estos datos. Y aquí se puede ver los clústeres que he identificado dentro de ese conjunto de datos. Suele haber ejemplos para demostrar el alcance, opciones diferentes detalladas, maneras de usar la función, cómo se relaciona con otras funciones, áreas posibles, donde usted podría confundirse y algunos ejemplos divertidos. Las guías explicativas están estructuradas de un modo diferente, son mucho menos sofisticadas, principalmente con más explicaciones paso por paso, en un proceso típico de resolución de un problema usando esa clase de funcionalidad. El navegador de ayuda también permite búsqueda de texto simple, así que podríamos poner aquí resolución de ecuaciones diferenciales e intentará encontrar las páginas en que podríamos estar interesados. Y aquí, por ejemplo,
enlaza a una guía sobre resolución de ecuaciones diferenciales. Al hacer clic en esto, vemos que generalmente vamos a querer el comando dissolve y aquí tenemos ejemplos de resolución de ecuaciones diferenciales. Una alternativa de la misma información se halla disponible en el libro virtual. El libro virtual le da una lista estructurada de todas las guías explicativas disponibles dentro del sistema de ayuda en un orden que es posible que usted quiera seguir de comienzo a fin, o mirar solamente guías relacionadas con una área en particular en que usted esté interesado. La tab de la función navegador ofrece un árbol estructurado similar para las páginas de funciones individuales. Es importante saber que usted puede conseguir ayuda directamente sobre una función particular. Al seleccionar la función y elegir el ítem del menú, buscar función seleccionada, la cual es F1 en Windows, y esta nos lleva directamente a la página correcta. También hay varios modos de obtener más ayuda básica, pero de un modo más conveniente mientras usted está trabajando. Una es el tipo interrogación seguida de la función para la cual usted necesita ayuda. Esto le dará las básicas plantillas de uso para aquella función. También lo ayudará a encontrar funciones porque usted puede usar comodines. Entonces, si yo escribo plot en la ayuda, me dará todo lo que comienza con plot. Otras dos referencias rápidas útiles son las de terminación de comando. Si escribe partes del comando y selecciona editar selección completa, usted obtendrá una lista de todas las terminaciones que conoce matemática. Esta es Control K en Windows y además hay una opción de crear plantilla, Control Shift K en Windows, que completará la estructura básica de un uso típico de ese comando. Si bien hay todavía mucho por aprender para convertirse en un experto en el uso de matemática, estas reglas son suficientes para permitirle usar la mayoría de las funciones individuales en este momento. Debe asegurarse de que está familiarizado con estos principios antes de continuar con otra de las guías de esta serie.